Bueno, a partir de ahora entonces ya queda grabada nuestra clase. Esto para que los demás compañeros puedan visualizarlo cuando ingresen más tarde. También lo que voy a hacer ahora es compartirle la pantalla para que podamos ver la tarea que ustedes estaban teniendo, ¿sí? Al fin pudo entrar Juan. Voy a admitirle un ratito. Bueno, estamos entonces. Juan, vamos a empezar ya la clase. Voy a compartir la pantalla. Y en el primer ejercicio decía, una sopa de letras no común, dado dos polinomios, nos da los polinomios. Lo que les voy a pedir es que desactiven sus micrófonos porque se escucha un delay acá. Entonces, en el ejercicio número 1, les pide que realicen la suma de A más B. Yo les había dicho que esto lo pueden realizar de la misma forma como está presentado en el ejercicio de ejemplo. Entonces yo voy a escribirle de acá en esta parte, porque no tengo mucho espacio. Entonces acá voy a escribir A y voy a escribir la ecuación de la A, que en este caso es menos 2x al cuadrado más 3x más 2, ¿sí? Luego voy a escribir la B. Pero no me tengo que olvidar que cuando yo escribo la B, tengo que ir ordenando los términos semejantes. Como veo que ya está ordenado, entonces lo voy a ir colocando uno debajo de otro. Sin olvidarme de colocarle el signo de 3x al cuadrado, menos 2x y menos 3. Entonces ya ordené. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Voy a sumar porque el primer ejercicio, que es la A, me pide que realice la suma, ¿sí? Coloco una raya y empezamos a sumar. Cuando los signos son iguales, en este caso tenemos signos contrarios. Cuando los signos son contrarios se restan. ¿Cómo se resta? Del mayor se resta al menor. Entonces tengo 3 menos 2 y 3 menos 2 es 1. Y la parte literal se copia así como está. Entonces va a ser 1x al cuadrado. En el otro tengo signos contrarios nuevamente. Entonces tengo que restar 3 menos 2 nuevamente y 3 menos 2 es 1 y lleva el signo del mayor, que es positivo. Acá también le vamos a colocar positivo. Y en el último es un término independiente. Acuérdense que un término independiente era aquella expresión que no tiene parte literal. Y vemos que este no tiene parte literal. Entonces los signos son contrarios. Cuando los signos son contrarios se restan. No me tengo que olvidar acá de la x, porque la variable es la x. Cuando los signos son contrarios se resta, entonces me dice 3 menos 2 y 3 menos 2 es 1 otra vez. Pero lleva el signo del mayor, entonces va a ser menos 1. Bueno, detalles que esta es al resolver me da este como resultado, pero este resultado yo puedo reducirlo expresando de otra forma. El 1, por ejemplo, no hace falta que indique tampoco el signo más, entonces va a quedar x al cuadrado. Acá también el 1 no hace falta que lo indique, pero sí hace falta que coloque el signo más, entonces va a ser más x. Y en el último, este 1 sí o sí lo tengo que indicar porque es un término independiente. Entonces tengo 3 términos y acá también tengo 3 términos. Entonces de cualquiera de estas dos formas, si es que lo resolvieron, el ejercicio está correcto, ¿sí? Preguntas que me quieran hacer de la A. ¿Entendieron cómo es? No, ¿Dio pero que así? yo en el uno no le puse el signo, porque cuando no tiene el signo ya es positivo, Están ¿verdad? indicando que es positivo, ¿sí? Pero acá sí necesitan colocarle. En el primero sí pueden dejar de colocar el signo cuando es positivo. Pero cuando es negativo sí o sí lo tienen que indicar, ¿sí? Sí, Bueno, perfecto. acá en esta parte voy a hacer el ejercicio B. En el ejercicio B nos pide que restemos. Entonces me pide A menos B. La A, en este caso, sería el mismo polinomio que es 2x al cuadrado más 3x más 2. Y en la B, como tiene que ser negativo, le voy a cambiar el signo a esto. Entonces ustedes, si es que quieren, pueden poner acá opuesto de B. Y ahí le cambian ya el signo. Menos 3x al cuadrado más 2x y más 3. No se olviden que el opuesto es cambiarle del signo al que está abajo. Y ese valor es el que voy a colocar acá. Menos 3x al cuadrado
más 2x y más 3, ¿sí? Coloco la raya, como ya le cambié de signo, entonces directamente voy a ir efectuando la operación. Los signos son iguales, se suman y me da menos 5x al cuadrado. Los signos son iguales, vuelvo a sumar y me da 5x. Los signos son iguales, se suman y me da más 5. Entonces, de esta forma les tenía que haber dado el ejercicio número 2. ¿Están controlando sus actividades? ¿Les dio de esa forma? Sí, profe. ¿Alguna consulta que me quieran hacer del ejercicio A y B? Si no tienen nada que preguntar, voy a ir al número 2. En el número 2 quiere que hallemos, dice, descubre qué forma se forma, descubre qué figuras se forman y encuentra el perímetro de cada figura dada. Bueno, este pedacito, yo les había mostrado la vez pasada que este pedacito es x sobre 3, entonces este va a ser este pedazo que tenemos acá, va a ser 2x sobre 3, porque al sumar estos dos, habíamos dicho que tiene que ser x, porque es un cuadrado, todos los lados miden x, ¿sí? Entonces quiere que descubramos qué figura se formó en cada una de ellas y quiere que hallemos el perímetro de cada figura. Entonces, la primera figura, voy a llamarla 1, viene a ser el triángulo, la figura 2 viene a ser el trapecio y la figura 3 va a ser nuestro cuadrado, ¿sí? Entonces ustedes pueden, vamos a empezar primero por el 1, que es el triángulo. Un ratito voy a cambiar la forma para que sea igual al que estamos teniendo. Entonces tengo que hallar el perímetro. Está la figura 1. Este mide x, este mide y este mide 2x sobre 3. Entonces el perímetro es la suma de todos los lados. Va a ser x más y más 2x sobre 3. En este caso, yo puedo sumar este y este, porque son términos semejantes. Acuérdense que los términos semejantes hay que reducir. Entonces acá voy a hacer mi cálculo auxiliar. Ustedes van a hacerlo ordenado en sus cuadernos porque van a tener espacio. Entonces tengo x sobre 1 más 2x sobre 3, ¿sí? Acá voy a aplicar el método mariposa que habíamos visto la vez pasada. Habíamos recordado. Entonces tengo 3 por x me da 3x. Y 1 por 2x me da 2x. Y 1 por 3 me da 3. Entonces al final queda 3x más 2x sobre 3. Y eso me da 5x sobre 3. Y eso es el resultado de estos dos. 5x sobre 3 más la y. Entonces esto es el perímetro de la figura número 1. Ahora voy a la figura número 2. En la figura número 2 tengo un trapecio. Voy a tratar de dibujar, ustedes van a mejorar este dibujo. Acá tengo x sobre 3, acá tengo x y acá tengo y. Entonces el perímetro, acuérdense que es la suma de todos los lados. Entonces va a ser x más y más x sobre 3. Entonces primero voy a sumar estas dos x. Entonces tengo x más x me da 2x. Y a ese le voy a sumar x sobre 3. Y al resultado final le voy a sumar y. Entonces, esto voy a volver a hacer en un cálculo auxiliar. Porque es fracción. Siempre que tengamos fracción, tratemos de hacerlo en un cálculo auxiliar. Entonces, 2x sobre 1 más x sobre 3. Hago mariposa, 3 por 2 es 6. 6x. 1 por x es x. Y 1 por 3 es 3. Directamente nomás ya estoy reemplazando. Entonces tengo 6x más x me da 7x sobre 3. Y eso es lo que voy a colocar acá. 7x sobre 3 más y. Y ya tengo el perímetro. Este con este al sumar me dio como resultado este valor. Y ya tengo el perímetro de mi segunda figura. Y ahora mi tercera figura, que en este caso es el cuadrado.
donde todos miden X. Entonces el perímetro es 4X, porque tengo 1, 2, 3, 4X. Y ahí ya termina el ejercicio número 2. Hicieron de esa forma. Profe, yo me olvidé hacer el cuadrado, chales. Ah, ok, pero y ahora le agregas nomás. Porque Sí. dice de todas las figuras que se forman y ahí tenemos 3 figuras formadas. Bueno, en el tema 3 dice, escribe el polinomio de segundo grado de una variable que verifique las 3 condiciones. Primero, su coeficiente principal es la unidad, dice. Primero, para hacer esto tenemos que definir qué letra vamos a usar. Bueno, yo quiero usar la letra X. Ustedes pueden usar cualquier letra. Entonces, X es la variable. ¿Sí? Y acá me dice que es de segundo grado. Al decirme que es de segundo grado, significa que su exponente va a ser 2. Entonces ya tengo X al cuadrado, ¿sí? Eso es lo primero que me indica, que al decirme de segundo grado significa que el exponente va a ser 2. Su coeficiente principal es la unidad, dice. El coeficiente principal es el número que le acompaña a la X al cuadrado. Entonces acá yo le voy a poner el 1 porque me dice que su coeficiente principal es la unidad y la unidad representa 1. Dice, no tiene términos de primer grado. Significa que acá no hay ninguna que solamente sea X, ¿sí? Su término independiente es 10, o sea que a este le tengo que sumar 10. Y ahí ya está la expresión que cumple con estas 3 condiciones, ¿sí? Primera condición, tiene que ser de segundo grado. La otra condición me dice que el coeficiente que la acompaña tiene que ser 1. Esto lo podemos expresar de esta forma también. X al cuadrado más 10, ¿sí? De esa forma, porque al no colocarle el número, se recuerdan que su coeficiente es 1 cuando no se le coloca el número. Entonces queda expresado de esta forma. No tiene, dice, no tiene término de primer grado. Significa que no tiene una letra cuyo exponente sea 1. Eso significa que no tiene coeficiente o término de primer grado, ¿sí? ¿Entendieron cómo es esto? Ustedes pueden elegir cualquier letra. Por ejemplo, en vez de la X pueden elegir A. Entonces va a ser A al cuadrado más 10. O eligen la Profe, me salió G, así. va a ser G al cuadrado más 10. ¿Y cómo hiciste, Giselle? No, como voy, dice, profe. Ah, No, ok. como, ¿Alguna porque la pregunta? X siempre uso. No se olviden que pueden elegir cualquier letra. ¿Sí? En este caso yo elegí la X. Bueno, y el número 4 dice, considerando que de un triángulo y un cuadrado puestos uno sobre el otro se forma la figura de abajo, expresa mediante un polinomio el perímetro, dice. Bueno, si este es un cuadrado, significa que sus 4 lados son iguales. Les había dicho que significa que este mide 5i más 1 y este mide también 5i más 1 porque es un cuadrado. Entonces quiero el perímetro. Acuérdense que el perímetro es la suma de todos los lados. No importa la forma que tiene la figura, yo tengo que aplicar ese concepto que me dice el perímetro. Entonces empiezo a sumar. Perímetro es igual, voy a empezar a sumar. Como acá tengo tres términos, puedo colocar 3 veces o colocar directamente 3 paréntesis 5 y más 1, ¿sí? ¿Qué significa este 3? Significa que se está repitiendo 3 veces la misma cosa. Más 2i menos 3, este es mi segundo término. Y por último, más 3i al cuadrado. Puedo resolverlo indistintamente. Puedo resolver colocando uno debajo de otro, como vimos en el ejemplo, o puedo resolverse eliminando sus paréntesis. Entonces, primero voy a resolver de esa forma. Va a ser 3 por 5, 15i. 3 por 1 es 3. Estoy aplicando la propiedad distributiva. Este valor estoy distribuyendo por cada término que estoy teniendo. Por eso es 3 por 5, 15 y 3 por 1, 3. ¿Sí? Acá voy a eliminar el paréntesis. Para eso voy a aplicar la regla que me dice que si está precedida por un signo más, la cantidad que está dentro del paréntesis no cambia su signo. O sea que va a seguir siendo más 2i menos 3. Y por último tengo más 3i al cuadrado. No se olviden que para poder sumar, los términos tienen que estar
tienen que ser semejantes, o sea que este 15i yo puedo sumar con este 2i. ¿Por qué? Porque sus variables son i y sus exponentes son iguales. Entonces tengo 15 más 2, que es 17i. Luego tengo este valor con este valor. Este es más 3, este es menos 3. Cuando los signos son contrarios se restan y 3 menos 3 nos da 0. Significa que esto se anula. Y por último tengo más 3i al cuadrado. Y ahí ya termina el ejercicio porque nosotros todavía no estamos dando casos de factorización. Cuando demos más adelante casos de factorización, esto continúa, ¿sí? Pero en este caso ya termina ahí. Ahora, la otra forma. Entonces podemos resolver de la siguiente forma. Empezamos a copiar, por ejemplo, 5i más 1, que es este término que tenemos acá. Después pongo el que está abajo, este voy a poner acá abajo, que es 5i más 1 también. Luego el otro, que es 5i más 1. Después tengo, acá me olvidé de algo y nadie me corrigió. O no me olvidé de nada. No, pero mi resultado No. es diferente del Creo tuyo, que, pero yo creo que no. Bueno, el siguiente. Atiendan, este voy a ordenar, pero tiene i al cuadrado. Entonces, la i al cuadrado voy a copiar fuera del grupo, o puedo colocarlo también acá, 2i al cuadrado. Y debajo de este 1 voy a colocar el menos 3, ¿sí? Voy a borrar ese signo más que se me quedó perdido ahí. Estoy ordenando así como lo que estuvimos viendo en el ejemplo. Y ahora me queda 3i al cuadrado. Entonces acá sería debajo de i al cuadrado. Acá me olvidé de algo y nadie me dijo, ahora me acabo de dar cuenta. Bueno, ¿en qué me equivoqué? Acá dice 2i al cuadrado y yo escribí 2i nada más. Entonces acá voy a corregir porque hay un error. Entonces Pero voy a a mí borrar es que... ¿Puedo hablar, por favor? acá nomás. No, es que por eso me quedé como que... Porque a mí me salió distinto y yo me quedé... Y yo estoy haciendo lo mismo que vos y yo me quedé como... Ahora recién me di cuenta que pusiste mal. Y puse mal. Esos detalles lo que tienen que atender siempre, que cuando copien tratar de que sea justo. Si no, hace Sí. que equivocarse y copiar, ya está todo mal el ejercicio, ¿sí? Yo me di cuenta porque acá estoy haciendo de la otra forma, entonces ahí me doy cuenta de que cometí un error. Entonces, acá es 2i al cuadrado, ¿sí? Entonces, este solamente puedo sumar con el que tiene i al cuadrado, no puedo sumar con esto que estoy teniendo acá, ¿sí? Acuérdense que los términos tienen que ser semejantes, ¿sí? ¿Están entendiendo el error que cometí? Bueno, espero que sí lo estén entendiendo. Entonces acá el 15 se mantiene porque no tengo con qué sumar. Pero sí, este valor voy a sumar con este otro y ahí sí me da 5x al cuadrado, ¿sí? Igual es un caso de factorización que más adelante vamos a realizar. Ahora, de esta otra forma, este se llama forma práctica. Porque se coloca uno debajo de otro, entonces le llaman forma práctica porque para algunos resulta mucho más fácil hacerlo de esta forma. Entonces, acá sumo los valores que tienen i al cuadrado, como los signos son iguales, me da 5i al cuadrado. Acá estoy teniendo 5 más 5 más 5 y eso me da 15i. Y acá al sumar esto, acá tengo 3 más menos 3 me da 0. Entonces esto puedo anular así completamente y este es nuestro resultado final, ¿sí? Ahí termina el ejercicio. Se dan cuenta que ahora sí es el mismo, solamente que está del revés, pero es la misma expresión que estamos teniendo. Entonces esto, por ejemplo, para hacerlo un poco más estético, más ordenado, hubiese colocado primero este valor. Voy a colocarla acá para que coincida con el que estamos teniendo. Generalmente siempre tienen que empezar por el que tiene mayor grado, que en este caso es 5i al cuadrado. Y luego más 15i. ¿De dónde salió el signo más si acá no tiene signo más? Seguramente se preguntan. No se olviden que cuando no tiene signo, el signo es positivo. Hasta ahí preguntas. ¿Se dieron cuenta en qué me equivoqué y que corregí mi error? ¿Puedo seguir con el otro ejercicio o quieren consultarme algo?
Profe, ¿hace falta lo que yo ponga también así como pusiste de forma estética también? ¿O dejo nomás como se quedó así el 15 y Puedes más? dejarlo así, no importa eso. Bueno, profe. ¿Sí? Más adelante sí tienen que aprender ya a ordenar porque más adelante cuando demos división y esas cosas sí necesitamos que esté ordenado. Pero acá no, en la suma y en la resta, acuérdense que el orden de los sumandos no altera el valor de la suma. Cualquiera de las dos puede estar primero, ¿sí? Ahora dice, en la siguiente figura, a sub 1 es este valor y a sub 2 es este polinomio que tenemos acá. Determina la diferencia entre ambas áreas, dice. O sea que quiere que restemos, les había dicho yo, A1 menos A2, ¿sí? Entonces voy a copiar mi A1, que es 17x al cuadrado, más 13xy. Y esta expresión voy a ordenarlo. 11x al cuadrado debo de colocar debajo del 17. Pero antes de eso voy a calcular el opuesto de A1, porque si es de A2. Porque si es una resta, yo tengo que usar su opuesto. Y su opuesto es menos 11x al cuadrado y menos 10xy. Esto es lo que voy a colocar, ¿sí? Entonces acá voy a poner menos 11x al cuadrado, porque esto tienen x al cuadrado, y menos 10xy. Y ahora voy a efectuar la resta. Entonces, a sub 1 menos a sub 2 lo que estoy realizando. Los signos son contrarios, se restan. Me queda 6x al cuadrado, positivo, no hace falta indicarlo. Los signos son contrarios, se restan, me da más 3xy. ¿Por qué es más? Porque lleva el signo del que tiene mayor valor absoluto. Y ahí termina el ejercicio. Preguntas sobre el ejercicio 5, algo que quieran consultar. No se olviden que en la resta siempre se le cambia el signo al sustraendo, porque la regla dice se le suma al minuendo el opuesto del sustraendo y por eso calculamos acá el opuesto. Y ese opuesto es lo que colocamos en la expresión, ¿sí? Para poder realizar la suma, pero la resta, pero no se olviden que hay que atender cómo son los signos, si los signos son iguales, qué se hace, si los signos son contrarios, qué se hace, ¿sí? Regla número 1 y regla número 2 que aprendimos en la retroalimentación. ¿Alguna consulta que me quieran hacer antes de decirles que hasta acá llegamos? No, No, profe, se entendió muy bien. Bueno, entonces voy a detener la grabación. Y si no tienen ninguna consulta que quieran hacerme, entonces nos vemos.